Te invitamos a que te sintonices con nuestro programa, una revista radiofónica donde vas a tener a la 1, entrevistas, a las 2, referentes, a las 3 en punto, testimonios, propuestas, foros, debates. A la 1, a las 2 y a las 3 en punto con tu servidor Gustavo Ponce de León. Sintonízate con nosotros en Dragón Estéreo y vibra alto. Hola, muy buenas tardes. Aquí transmitiendo desde Dragón Estéreo, tu servidor Gustavo Ponce de León. Estamos a la 1, a las 2 y a las 3 en punto en este programa por internet desde el campus del Instituto San Miguelense y del Parque Tecnológico San Miguelense. Estamos transmitiendo desde esta cabina, como les decía, de Dragón Estéreo, y hoy, bueno, después de Semana Santa, acabamos de pasar la Semana Santa y nos encontramos en la Semana de Pascua. Y bueno, la pregunta para arrancar con el programa es, ¿cómo nos fue esta Semana Santa? ¿Qué hicimos? ¿Qué tan santa fue o no fue tan santa, no? Ahora nos encontramos en la Semana de Pascua, que se da después de el domingo de Pascua, que es el día que se celebra la resurrección de Jesús. Y estamos aquí precisamente, de alguna manera desprendemos un tema que es el tema de los límites. Vamos a hablar de los límites en cada uno de nosotros. Pero antes de pasar al tema de lleno, me gustaría mucho reflexionar un poquito sobre la Pascua, ¿no? Para quienes no sepan, la Pascua es un vocablo que significa paso, viene del hebreo, y antiguamente tenía que ver con el éxodo y la tierra prometida de los israelíes, y la forma en que ellos pasaban a una mejor vida. En el cristianismo, la Pascua significa el paso de la vida terrenal a la vida eterna. Precisamente con la muerte de Jesucristo, como Jesucristo al dar su vida por su pueblo, por el mundo, pues nos ayuda a pasar a trascender, precisamente liberándonos de todo malo, de todo pecado. Esto es según la tradición cristiana. Entonces hoy, durante la semana de Pascua, que algunos todavía están de vacaciones, estamos celebrando precisamente este paso, este magnífico paso que en muchos sentidos puede tomar connotaciones muy interesantes, porque el tema de hoy, como les decíamos, son límites, y precisamente venimos al mundo a romper límites, venimos al mundo a potencializar toda la creación, es decir, todo lo que somos, todo lo que tenemos dentro de nosotros mismos. Por ahí se dice que en cada uno de nosotros está contenido todo el universo, y el universo pues es constante, el universo se está reinventando, se está renovando, mientras que algunas estrellas mueren, otras están naciendo constantemente. Nuestro planeta está vivo, está dentro de una sincronía maravillosa, y cada una de nuestras células es parte de esta sincronía, de esta danza, como lo hemos venido diciendo en algunos programas. Y entonces el paso que hay que dar, pues es el de trascender, precisamente, el de tratar de ser cada vez mejores, brindarnos y llevar nuestra esencia al resto. Y me refiero no nada más a nuestra especie, al ser humano, sino al resto de todos los que cohabitamos en este maravilloso planeta. Pero bueno, los límites, ¿qué son los límites? ¿Por qué batallamos tanto a veces para dar ese paso que tanto podemos desear, o que anhelamos, o que deberíamos de dar? Y digo deberíamos porque, como les digo, pues yo creo que esto es parte de la misión: trascender, aportar, mejora constante. Y la mayoría de los límites están en la mente. Pero, ¿qué son los límites? Los límites son estas barreras que muchas veces son invisibles, que nos impiden despegar para alcanzar objetivos, para alcanzar nuestras metas, para trascender y realizarnos.
Estos límites pueden ser se pueden manifestar de muchas formas, pero lo más curioso es que a veces los límites más difíciles de superar son los límites mentales, porque también hay límites biológicos, límites fisiológicos, hay personas con cierto tipo de discapacidad. Bueno, pues el límite también es un tipo de discapacidad, ¿no? Y las hay de muchos índoles. Por ejemplo, hablando de fisiológicamente, pues hay personas que nacen con cierta discapacidad física, hay personas que nacen con cierta discapacidad intelectual, también la hay discapacidad emocional, ¿por qué no? Y las circunstancias también pueden marcar una discapacidad. Sin embargo, al final de cuentas, los límites se encuentran en la cabecita, en la mente, porque como todos sabemos, muchísimas personas con otro tipo de limitaciones han logrado trascender más allá de ellas. Es decir, si el límite representa una barrera, la mayoría de las veces nos hemos impuesto esta barrera nosotros mismos. Y como les decía, bueno, el tema del programa de hoy son los límites, mente, emociones, circunstancias y creencias. ¿Por qué? Porque, como les digo, la mayoría de nuestros límites, de nuestras barreras son mentales. Sabemos de muchas personas con limitaciones fisiológicas que han alcanzado metas impresionantes. Personas que inclusive han nacido sin algunos de sus miembros, sin sus extremidades, y se han sobrepuesto a ello creando habilidades maravillosas. Algunos otros las han perdido estos miembros durante la vida, y aún así han generado y potencializado otras características o otros de sus miembros. Por ejemplo, si perdieron los brazos o no los tienen, han aprendido inclusive a usar las piernas, los pies como si fueran manos. Y hay muchos ejemplos de personas con limitaciones físicas que se han sobrepuesto a ellos. Pero ahí tenemos la prueba de que en la mayoría de los casos los límites y las barreras son mentales, porque estando completitos, a veces somos incapaces de ir detrás de aquello que queremos, que anhelamos, que deseamos, que quisiéramos alcanzar. Entonces, cuando hablamos de límites mentales, bueno, pues existe una de las discapacidades, que es la discapacidad intelectual, donde de alguna manera no tenemos cognitivamente la funcionalidad al 100 en cuestión cerebral. Entonces puede haber por ahí una lesión, puede haber por ahí algún daño. Sin embargo, estas mismas personas han logrado desarrollar, fuera de este panorama, capacidades y habilidades increíbles. Tenemos el caso de los adorables niños con síndrome Down, que cada vez nos impresionan mucho más, porque algunos inclusive han logrado obtener títulos universitarios, algunos han incurrido en deportes o en actividades artísticas con resultados extraordinarios, inclusive rebasando a personas que no tienen aparentemente otro tipo de limitación. También los niños o las personas con autismo, gracias a la ciencia, a los terapeutas, gracias a muchas herramientas, también han logrado superar este esquema que parece limitante. Y estamos hablando, pues, aparentemente de casos extremos, pero si nos vamos al estándar, es decir, a la aparente normalidad, pues resulta que quienes tenemos todo, podemos sentirnos muchas veces limitados. Y como les digo, los límites son mentales en la mayoría de los casos, porque aun cuando existan otro tipo de límites, es la mente la que definitivamente puede ayudarnos a superar estas barreras o discapacidades. Y este es el caso, por ejemplo, de personas que se están entrenando constantemente, mental y emocionalmente. Y ahora existen muchísimos medios y herramientas para, a través del coaching o de otro tipo de terapias, poder desarrollar habilidades cognitivas y poder ejercitar nuevas herramientas o capacidades del cerebro y de la mente. Entonces, ¿qué nos limita? Bueno, pues ahí tenemos una de los factores más importantes que nos limitan.
antes de llegar a las circunstancias y las creencias, es la autoestima. Y la autoestima es precisamente la validación que hacemos de nosotros mismos. Es el reconocimiento que tenemos de nosotros como un ser integral con una serie de capacidades que nos pueden llevar a alcanzar niveles increíbles de realización y de acción. Entonces, cuando no nos queremos, cuando no nos aceptamos, cuando no nos validamos, generalmente nos estamos boicoteando a nosotros mismos. La principal barrera, entonces, la imponemos nosotros y podemos ser nosotros mismos. Podemos estar encerrados en una jaula invisible como esta imagen que tenemos aquí atrás en la pantalla. Y podemos tener las soluciones enfrente y no las vemos porque estamos sufriendo de algún bloqueo que de alguna manera es una especie de freno de mano, es decir, no nos deja circular. Aun cuando metamos el acelerador y queramos meter cambio, pues el freno está puesto, ¿no? Entonces, otra de las limitantes importantísimas es el miedo. El miedo es paralizante, el miedo es uno de los obstáculos más impresionantes e impactantes que nos podemos imponer, porque absolutamente el miedo generalmente surge en la mente. Existen, por supuesto, factores que pueden detonar el sentir miedo, pero ahí tocamos el tema de las creencias. Oye, mi querido Luis Alvarado, buenas tardes, ya te saludé antes de transmitir, pero nos faltó el relojito. Nos lo quitaron. Sí, no te preocupes. Entonces hablábamos de esta limitante, que es el miedo, ¿no? Pero el miedo es como un fantasma. El miedo es como un holograma que creamos precisamente alimentado por circunstancias que nos parecen amenazantes. Fíjense qué interesante. Y en la mayoría de los casos, este miedo es realmente un espectro, es decir, no existe, no tiene una consolidación material. Y por supuesto el miedo se finca en situaciones que todavía no suceden. Por lo tanto, es como les decía, como un espectro, ¿no? Como un panorama que nos hemos creado y que se convierte en limitante. ¿Pero qué alimenta este miedo? Bueno, pues precisamente lo puede alimentar circunstancias y creencias. Y las creencias son las pautas que hemos aprendido durante nuestro desarrollo y que se convierten precisamente en patrones. Entonces muchas veces, muchos coach, muchas personas que se dedican a diferentes tipos de terapia, pues nos enseñan por ahí que estas creencias limitantes pues se dan en etapas tempranas de nuestra vida, donde el ambiente familiar, la falta de recursos económicos, etcétera, pueden estar determinando el fantasma o el espectro del miedo. Es decir, si ven por ahí en algunos, ¿cómo se dice? Temas en YouTube o algunos esquemas de coaching, van a poder encontrar, por ejemplo, la pobreza, ¿no? El miedo a generar dinero, el miedo a tener éxito, el miedo a alcanzar tus metas, el miedo a superarte a ti mismo. Porque la principal competencia para erradicar el miedo es competir primero contra ti mismo. Y entonces podrás ser capaz de a lo mejor entrarle a otro tipo de contienda, ¿no? Pero la principal competencia es contra uno mismo. Entonces el miedo nos limita, pero el miedo está nutriéndose y alimentándose precisamente de viejas creencias, de patrones, de pautas aprendidas y también de circunstancias que parecen limitantes. Por ejemplo, lo decíamos en algún programa, Luis, a mi compañero Luis Alvarado, si pierdes el trabajo en algún momento, entonces puede que te paralices, ¿no? Puede que sientas un miedo paralizante, porque entonces empiezas a no tener recursos, empiezas a sentirte limitado material, económicamente, y esto puede ir creciendo. Y entonces lo que yo siempre recomiendo es, ok, perdiste el trabajo, tenés una entrada fija, abócate inmediatamente, créate un plan de acción, o sea, muévete. Es mejor moverse en cualquier dirección y luego te cambiar de rumbo que quedarte detenido, que bloquearte y quedarte estancado, porque entonces
ante la falta de acción, la mente va a empezar a tomar el control y empiezan precisamente estas circunstancias limitantes o estas creencias de que se imponen precisamente alientadas por la zozobra, por el temor, por la incertidumbre, ¿no? ¿Qué voy a hacer a estas alturas? No hay trabajo, hay una crisis, etcétera. Me va a ser muy difícil. Y son los fantasmas que empiezan a rodear tu mente y se convierten en emociones, es decir, se ponen en movimiento y estas emociones precisamente pues son emociones que no son nada benéficas porque generalmente se convierten en temores, se convierten en incertidumbre, en inseguridad. A medida que pasa el tiempo nos sentimos más inseguros y perdemos un trabajo. Entonces, lo recomendable es, la mejor manera de romper la barrera, de romper el límite, es ponerte en acción. Como esta imagen que tenemos aquí atrás, ¿no? Romper esas barreras, extender los brazos y buscar algo. Entonces, hay gente admirable que les ha pasado algo por el estilo, han perdido el trabajo, una entrada fija, y no lo han pensado mucho. Inmediatamente se han puesto desde hacer comidas, para vender entre los vecinos o ofrecer a través de algún medio. Algunos otros han generado inclusive habilidades que no tenían, como por ejemplo, construir algo, elaborar algún producto de manera artesanal y hasta doméstica, y lo han puesto en venta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El miedo ya no tiene cabida porque ya hay acción, y el miedo, que es un espectro, pues obviamente no se puede mover más que en la zozobra, en la oscuridad, en la incertidumbre. Pero cuando tú estás ya en acción, entonces estás creando luz, estás creando esta energía que está en movimiento, y ahí el miedo no puede cabalgar. O sea, al miedo no le gusta luchar contra la luz. El miedo crece, se expande en la zozobra, en la oscuridad, en la incertidumbre. Entonces, romper este bloqueo o no dejarlo que se lleve a cabo, ahí está otra imagen, es ponerte de pie sobre el límite, traspasar la línea, generar inmediatamente acción. Así de que el límite muchas veces está impuesto, como les decía, por las circunstancias, y las circunstancias pueden ser pérdidas, pueden ser ausencias de muchos, inclusive de una persona, inclusive de medios, ¿no? Como la economía, pero detrás de la economía van muchos otros factores. Si no hay dinero, si no hay este recurso, pues definitivamente se nos empieza a hacer una bola de nieve, ¿no? Y entre más crece esta bola de nieve, pues más amenazante es y más paralizante. ¿Quién se pararía enfrente de una avalancha, abrir los brazos a esperar que la avalancha se desmorone por sí sola, ¿no? No, lo importante es derrumbar esta avalancha, que es un espectro mental y que se está creando a partir de la zozobra. Entonces, bueno, pues las circunstancias pueden ser, como les decía, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación sentimental. Muchos factores podrían determinar que el miedo aparezca enfrente. Y estas son solo circunstancias, pero estamos preparados, estamos dotados para mover la realidad, para modificar la realidad, y eso se llama creación. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer, causar precisamente una circunstancia adversa? Pues convertirte en una persona más creativa, obligarte a generar una realidad alterna, un plan B, convertirte en un emprendedor. Esto es increíble. Muchas personas que han tenido éxito lo han desarrollado a partir precisamente de empezar de nuevo, de quedarse sin nada. Y esta circunstancia los ha potencializado en lugar de paralizado. Entonces, no importa qué haya sido lo que te aparentemente te frenó, ya sea, como les decía, la pérdida de un ser querido, que es irreparable, la ruptura de una relación sentimental, la pérdida de un trabajo, el que te haya fallado a alguien de confianza, etcétera. Esto podría convertirse de pronto en este espectro y generar este miedo. Pero lo vas a poder abatir si te tienes a ti mismo, si sabes que todo lo eres tú.
Y hemos hablado en este programa de esta palabra que me fascina, que es saber que eres suficiente. Y ser suficiente es estar consciente de que tienes los recursos. ¿Cómo combinar la idea de ser suficiente con romper los límites? Muy interesante. Aquí Luis, mi compañero Luis Salvador, nos pregunta cómo podemos combinar la idea de ser suficiente con romper límites. Precisamente iba para allá y qué bueno que lo preguntas, mi estimado Luis. Hay una frase que ya le hemos mencionado aquí. No sé de lo que soy capaz hasta que lo intento. ¿Te acuerdas? Entonces, para darte cuenta que eres suficiente, el factor más importante es precisamente la autoestima. La autoestima, como les decía, es la autovalidación. Es el reconocimiento de ti mismo por encima de cualquier limitación o circunstancia, ya sea fisiológica, cognitiva, emocional, la que tú quieras. Entonces, cuando yo me veo al espejo y digo, hay ejercicios, el verte al espejo, verte los ojos y decir, esto soy todo yo y soy suficiente. Tengo todo aquello. Inmediatamente vas a mover, vas a obligar a tu cerebro, a tus glándulas a que generen todas estas maravillosas hormonas que nos van a mantener dirigidos, enfocados y motivados. Y estamos hablando de los oxitocinas, dopaminas, serotoninas, etcétera. Entonces, si yo decreto, fíjate bien, Luis, si yo, de verdad que las palabras son mágicas, y aun cuando tengas temor, si yo me paro frente al espejo o tomo una foto de mí mismo y la veo fijamente y me digo, yo soy suficiente, y me lo repito, y me concentro en mi mirada, y vuelvo a decir, yo soy suficiente. Esto es una orden irrestricta para toda tu biología, inclusive para el universo. Es como un llamado, es como un conjuro, para llamar todos aquellos recursos que se alineen junto contigo para que obtengas aquello que necesitas. Y ahí está el principio, romper todas las barreras. Es como una palabra mágica. Soy suficiente, tengo todo aquello que necesito para obtener lo que deseo. Pero además, puedo generar cualquier recurso adicional para completar mi labor, que mi labor es trascender, mi labor es conseguir, es decir, ir detrás de aquello que el universo tiene para mí. Porque el mundo es vasto, la tierra es vasta, los recursos son vastos. Sí, vivimos en medios donde la repartición de los recursos no es la más adecuada, la repartición de la riqueza no es la más justa. Sin embargo, aún dentro de este ámbito, siempre como los salmones, hay quienes van contracorriente, generan una fuerza impresionante y rebasan todas las limitaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la misma sociedad, en las mismas circunstancias, ¿por qué unos llegan y otros no llegan? Porque inclusive aquellos, estaba leyendo ayer de la revista Forbes, que existen 40 aproximadamente jóvenes menores de 30 años en el mundo que se han convertido en multimillonarios. Menores de 30 años. Es histórico, es romper realmente un paradigma. Pero además muchos de ellos no eran ni ricos, o sea, solamente tuvieron ideas, solamente generaron un espíritu emprendedor y por supuesto, si había o no había limitaciones, ni las vieron, o sea, se las saltaron completamente. Entonces, ser suficiente implica saber que te quieres mucho, saber y reconocerte como una persona completa, independientemente de que tengas limitaciones circunstanciales. Pero aquí vamos al campo de las creencias, porque las circunstancias son, como decíamos, situaciones, ¿no? Son situaciones que a lo mejor no creamos nosotros, pero están en nuestro entorno, como decíamos. El perder un trabajo no siempre será por falta de habilidad o porque no lo hiciste, sino porque pues, te removieron, porque llegó alguien, porque cambió el jefe, no sé. Claro, y es frustrante cuando tú sabes que era suficiente y
y de alguna manera fuiste removido, ¿no? Hay la toxicidad, acuérdense de las personas tóxicas también en el ambiente laboral, pues puede haber por ahí alguien que te quiera meter el pie constantemente hasta que logre tumbarte, ¿no? Este, Son muchos los aspectos los que entran en juego, pero aquí al final de cuentas el protagonista eres tú y eso lo tienes que tener siempre consciente. En cualquier escenario, en cualquier ámbito, tú tienes que verte como el protagonista, como el centro de la acción. No importa que tengas 2, 3 jefes arriba. Es parte de una estructura, es parte de un escalafón, pero tú eres el centro en cuanto a lo que te toca hacer y brindarle al resto de la corporación, al resto del equipo. Entonces, como centro, tienes que volver a decirte, soy suficiente. Estoy aquí para hacer lo que se espera de mí y aún así puedo con esto y más. ¿Por qué? Porque eso se llama desarrollo, eso se llama crecer. Y siempre lo vamos a poder hacer. Entonces, ahí está cómo romper la barrera, cómo romper los límites. Parece absurdo, pero es mágico. La palabra soy suficiente puede romper y crear una efervescencia increíble para que puedas obtener el flujo de energía y moverte en la dirección que deseas. Pero hablábamos de las creencias y las creencias son también otro de los aspectos limitantes y hablamos de las pautas. Las creencias son estas pautas o patrones aprendidos que hemos desarrollado en ciertas etapas de nuestra vida y muchas veces se dan a través del aprendizaje cuando, por ejemplo, en el seno familiar venimos de una cultura de mucho esfuerzo para obtener los recursos materiales y resulta que nos convertimos en hacedores, es decir, en personas que hacemos constantemente, es decir, estamos en el do it, en el hacer sin planear, sin futurear. Es como ser muy operativos, ¿no? Por decirte, una familia que tiene un negocio de tortillería y que lo ha tenido por generaciones, ¿no? Y ya saben que la rutina, pues, es conseguir la masa todos los días, procesarla, hacerla, y se convierte en una actividad rutinaria que funciona casi en automático. Entonces, resulta que la empezaron tus abuelos, la heredaron tus padres, y ahora te toca a ti porque es lo que aprendiste, porque es en el ámbito en el que te desarrollaste, pero te limitaste y dijiste, bueno, pues es el negocio familiar, van 3 generaciones y pues de aquí vivimos con lo que tenemos y no necesitamos más, ¿no? Entonces te quedas ahí. Pero ¿qué tal que uno de los miembros de la familia, mientras que el resto decidieron seguir en el negocio sin modificar grandemente sus expectativas, resulta que por ahí algún miembro de la familia se le prendió el foco y dice, ¿sabes qué? Pues ahora, además de las tortillas, pues vamos a utilizar esta misma línea de producción, vamos a hacer alguna modificación y vamos a producir también, pues, gorditas de masa. Y entonces meten una variación de producto, o sea, se diversifican, pero resulta que a los que ya se acomodaron en el área de confort, dicen, oye, no, pues espérame que tenemos 3 generaciones haciendo tortillas y nos va bien, entonces ¿para qué vamos a meter gorditas? Y eso va a implicar un gasto porque hay que meter una herramienta más en la maquinaria y a lo mejor otro operador, etcétera. Y entonces el innovador, el emprendedor, pues se va a enfrentar a estas barreras. Las primeras van a ser precisamente las creencias de la familia. Es que mi abuelo dijo que esto era el negocio y de ahí no nos movemos. Entonces este innovador, este emprendedor va a tener 2 opciones. Una, romper paradigmas, es decir, los patrones anteriores, y convencer al clan, es decir, al grupo, de que la innovación los puede llevar a redoblar el éxito y que pueden diversificarse y crecer. Ese será el primer panorama. Pero el segundo será que si se da cuenta que no cuenta con el apoyo del equipo, entonces tendrá la opción de generar su propio negocio. Siempre hay opciones, pero precisamente esta persona viene a romper limitaciones, paradigmas y crea un panorama diferente que establece un reto para todo el clan o para todo el equipo. Y así hay muchísimas historias de personas que han hecho crecer un negocio familiar en la 3ª generación
o quizás en la segunda, y algunas otras que han desertado precisamente por la falta de apoyo y de creencia, por las limitaciones, y han emprendido su propio negocio y dejaron atrás la historia familiar y se convirtieron en los capitanes de su propio barco y por supuesto generaron abundancia, generaron prosperidad. ¿Por qué? Porque rompieron los límites y rompieron sus creencias. Hay muchos tipos de creencias bajo las cuales podemos crecer y algunas inclusive pueden ser religiosas, ¿no? Algunas personas piensan que generar dinero es ser egoísta, generar dinero es ser ambicioso, generar dinero es eh, dejar atrás a los demás. Pero esto es una creencia más. O sea, si volteas el caso y piensas que generando una idea puedes generar un negocio y vas a generar fuentes de empleo, vas a hacer crecer a otros, pues entonces cambia, ¿no? Y ahí es donde viene esta revolución mental, donde viene este juego de habilidad, donde tienes que romper. Si quieres crecer, si quieres trascender, muchas veces vas a tener que romper con las creencias familiares, vas a tener que rebasar inclusive algunas creencias religiosas. Y también aquí viene un reto, ¿no? O sea, cuando digo rebasar creencias religiosas, algunas personas pensarán, bueno, pues voy a pecar o qué. No, he ahí precisamente el error. Dar por hecho o ser tan literal que pensar que, porque hay gente que se fija en la Biblia y la lee literalmente y dicen, por ejemplo, que es más fácil que un camello entre por el agujero de una aguja que un cristiano al cielo, ¿no? O que un rico al cielo, perdón. Gracias, Luis. Entonces, fíjense nada más lo contundente que podría ser solamente poner tu atención en esto. Es más fácil que entre un camello por el ojuelo de una aguja que un rico al cielo. Entonces ya desde ahí puedes pensar, no, pues entonces voy a pecar, me voy a ir al infierno. Pero al mismo tiempo son trampas mentales porque hay algo que se llama área de confort. Y precisamente el confort es aquella zona donde me siento cómodo, donde es mejor no moverme y tener lo básico, aunque sea, que arriesgarme a entrar a un juego, entre comillas, peligroso, que va a implicar un reto. A lo mejor un reto más grande que va a ser exponerme, que va a ser durante algún tiempo sacrificarme, que va a ser durante algún tiempo gastar menos, ahorrar más, precisamente para obtener esta herramienta para la nueva línea de producción de la tortillería. Y así de simple. O sea, por el lado que lo quieras ver, está aquí. Pero también acá en el corazón, ¿no? Porque cuando hay esta conjugación, este equilibrio entre mente y corazón, se logran cosas maravillosas. Yo no creo que haya un emprendedor que no haya sentido pasión por algo, por una idea. Ahorita está muy de moda Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ¿no? Que ya traspasó inclusive el espacio exterior y bueno, tantas cosas que quiere poblar Marte y está pensando en el plan B, inclusive mudar casi creo la humanidad a otro planeta, etcétera. Pues loco, 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 pero es el hombre más rico del mundo y ha logrado trascender, potencializar sus capacidades y si tú lo ves, pues es un ser humano más. O sea, no hay nada extraordinario a simple vista, ¿no? Lo donde habría que asomarnos sería en esa mente, ¿no? Debe tener una mente increíble y a lo mejor no necesariamente el IQ de Einstein, pero acuérdense que la verdadera inteligencia no es el IQ, justamente, sino la capacidad que desarrolles para poner en marcha los recursos mentales que tengas. Esa es la verdadera inteligencia, esa es la que te lleva, porque ya lo hemos visto que a veces los alumnos más brillantes no son los más exitosos, ni los que se convierten en los millonarios, son los hombres de negocios, a veces son los que están en la media, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente, de alguna manera, tienen una facilidad más notoria
para, para moverse en diferentes esquemas, ya sea organizacionales, laborales, sociales, etcétera. Mientras que aquellos que pues, aparentemente son muy inteligentes y que les dicen precisamente como ratoncitos de biblioteca, pues tienden a ser un poco más cuadrados, ¿no? Y por lo tanto, pues más limitados. Pueden generar, generalmente, curiosamente, este tipo de personas potencializan a aquellos que sin ser tan inteligentes, pues se rodean de personas con grandes habilidades para conseguir sus objetivos. Y eso es un verdadero líder. El que sin tener todas las capacidades se rodea de gente que completa estas capacidades, crea un equipo y se va detrás de la pasión. Por eso metíamos el factor del corazón. Yo creo que cuando una idea nace, le inyectas pasión y luego utilizas acá el coco, el cacumen, entonces vas a conjugar y vas a potencializar muchísimas posibilidades de éxito. Los verdaderos hombres y mujeres, porque ahora también, gracias a Dios, existen grandes mujeres. Ahorita estaba viendo la lista de Forbes también, las mujeres más ricas de México, como esta señora Aramburo Zavala, de Grupo Modelo, Eva Gonda de Garzalagüera. Hay 4 o 5 mujeres que están en la punta de las mujeres más acaudaladas de México, de nuestro país. Y precisamente no nada más es tener ya el dinero, porque puedes heredar una fortuna y perderla. Si se generó en 3 generaciones, a lo mejor la vas a perder en esta, ¿no? Es, pues así es, ahí está el tema, ¿no? Hay una teoría, una tesis de la Universidad de Wharton en Pensilvania, de Family Business, de Escuela de Family Business, que dice que en los países latinoamericanos solamente el 35% de las familias que han heredado en tu tercera generación un corporativo sobreviven a la tercera generación. Es decir, las familias que han generado riqueza, la tercera generación generalmente tiende a diluirse, a salirse del espectro de los negocios y se convierten en gastalones más que en inversionistas, ¿no? Pero bueno, pues ahí está la Escuela de Family Business de Wharton, Pensilvania, que se ha dedicado precisamente a estudiar estos esquemas familiares y muy acertadamente han logrado descubrir aspectos muy importantes, sobre todo en Latinoamérica, porque cambian mucho el aspecto de los negocios familiares en Estados Unidos, México y Europa, Latinoamérica y Europa. Pero bueno, factores limitantes, las creencias, estamos en ello. Volvemos, recapitulamos. La principal limitación eres tú. Vámonos ahora al panorama. Bueno, ya vimos un poquito cómo lograr generar, ser un emprendedor, un innovador, cómo generar una idea. No estamos hablando de una idea en específico, sino de la capacidad de generar ideas. Pero también parte de las limitaciones que puedes tener pueden fincarse en tus relaciones. La gente tóxica, si tienes una pareja que gasta más de lo que tú produces y que no está muy interesada en colaborar, en generar recursos, pues obviamente te va a debilitar. Si no existe esta comunicación, si no existe este acuerdo, esta conciencia de que podemos crecer juntos en lugar de perjudicar un plan de desarrollo, entonces, pues obviamente hay alguien por ahí que nos está limitando. Por eso escoger una pareja no nada más es atracción física, pasión, hay que fijarse en muchos aspectos, ¿no? Desde la novia que siendo novios ya te pide casi quiero que hasta le pagues la renta, ¿no? O que le compres el mandado, o que le compres ropa, etcétera. Pues aguas con todas estas señales, porque si eso es, y las hay. Y también los hombres, no crees que nada más las mujeres, también hay hombres que se sirven de la novia, ¿no? O de la pareja. Pero hay que poner atención y parar las antenas porque si esto es en la relación de ahorita, pues ¿qué será cuando se dé un panorama más serio, como vivir juntos, establecer un matrimonio, etcétera? Pues, pero también hay
puedes poner atención en estas personas que te ayudan a crecer, que te están inyectando energía, que te dicen, tú puedes, échale ganas. ¿Sabes qué? En lugar de irnos a echar a tal restaurante, gastarnos, no sé, 500,000 pesos, pues vamos a echarnos unos tacos. Yo contigo soy feliz y con eso es suficiente, ¿no? Ya después habrá para irnos a un buen restaurante. Pues yo creo que eso es también una buena señal de que por ahí tienes una asociación, además de relación, alguien que te va a ayudar a crecer. Acuérdense que las asociaciones son para crecer y las complicidades se dan siempre en la oscuridad, allá como tras bambalinas, y no siempre a la vista las mejores intenciones. Aguas con eso, ¿no? Entonces también las relaciones pueden ser limitantes. Tú puedes tener todo el drive, toda la energía, toda la intención, pero si estás con alguien que no tiene los mismos, es más, ni siquiera tienen que ser los mismos sueños, que no tiene ambición, que no tiene inspiración, que no tiene una causa que seguir, un sueño por alcanzar, pues aguas, porque definitivamente se puede convertir en una limitante. Cuando a los hijos les das todo en las manos y a manos llenas, pues obviamente también vas a generar este freno de mano del que hablábamos, porque tarde o temprano van a absorber más de lo que le van a inyectar al clan o al equipo. Entonces, preparar a tus hijos para que también obtengan en el futuro aquello que deseen, pues es generar precisamente tareas, acciones, involucrarlos desde en cosas tan cotidianas como, aunque tengas el apoyo doméstico. Por ejemplo, en mi caso, mamá siempre nos decía, tú tiendes tu cama, no importa que haya quien lo haga, tú lo vas a hacer porque es el lugar donde duermes, es el lugar más sagrado, es el lugar donde sueñas, es el lugar donde descansas. Entonces, cada uno, al levantarnos, tenemos que cada quien tender su cama. Hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Es una disciplina y te ayuda a hacer tierra, ¿no? De que realmente hay cosas que tú tienes que atenderte a ti mismo, ¿no? Este es un principio básico para poder generar conciencia de que no todo puede ser abundante todo el tiempo y de que tenemos que esforzarnos, porque sin esfuerzo, pues, para aquellos que creen que todo llega al cielo, pues habrá quien ha sacado la lotería o la casa del TEC, pero también algunos de ellos se han gastado el premio, pero más rápido de lo que llevan de vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues lo que llega fácil puede irse fácil. Entonces, no hay limitante más grande que tú mismo. No hay barrera más grande que no estar consciente, o más bien que poner atención en tus defectos. Ese es otro aspecto, ¿no? Yo creo que es muy fácil entender que para saber qué quieres, hagas una lista de lo que no quieres. Porque lo que no quieres puede que no sea negociable o debe no ser negociable. Una vez que sabes lo que no quieres, entonces la lista de lo que sí quieres podrá variar. Es decir, por ejemplo, si yo determino que no quiero problemas de salud física ni mental, que no quiero relaciones tóxicas, que no quiero adicciones en mi vida, entonces podré diseñar una lista una vez que decido que esto no es negociable. Es decir, no me llegan al precio por ahí. Entonces puedo hacer la lista de lo que sí quiero, pero lo que sí quiero puede variar, porque a lo mejor ahorita quiero tener un BMW y después quiero tener un Porsche. Entonces, eso puede cambiar. Ahorita a lo mejor quiero triunfar en el internet, ser un youtuber, pero a lo mejor después voy a convertirme en un escritor. Entonces, eso puede variar. Pero ¿qué va a determinar que pueda ir con más facilidad y agilidad de lo que sí quiero? Pues obviamente definir aquello que no quiero, porque esto puede interrumpir mi proceso. Eso va a tender a boicotear lo que sí quiero. Y entre esos aspectos está precisamente relaciones tóxicas, las adicciones, la falta de salud física, mental, espiritual, ¿no? Entonces, tener muy claro que no quiero te va a ayudar mucho a determinar la forma en que vas a poder ir de lo que sí quieres, aunque puedas cambiarlo. Y como les decía al principio del programa, una vez que sientes que has perdido algo, no te claves en la ausencia, clávate en la acción y genera inmediatamente una ruta. No importa que a lo mejor no sea la definitiva, lo de menos será cambiar de dirección.
pero ya estás en el camino. Cuando te quedas paralizado, volteando para todos lados, entonces empieza a crecer este espectro que les digo que es el miedo y que le encanta la oscuridad y que le encanta la pasividad, porque ahí se expande. Entonces va a entrar y se va a ir apoderando con otros ingredientes como inseguridad, incertidumbre, etcétera. Muévete en cualquier dirección. Genera un producto, genera algo, busca ayuda. Platica con alguien que sabes que es inteligente, que ha sido más capaz que tú. Y porque la inteligencia también se puede generar, puede crecer, es un músculo. Las biografías, te lo juro que eso es algo que lo sigo haciendo y qué bueno que lo mencionas. Fíjate que es un elemento, Luis Alvarado, muy importante. Muchas veces, precisamente cuando entramos en pánico porque nos faltó algo, nos falló algo, en las noches, con una taza de café o una cerveza, yo no sé, con lo que tú quieras, puedes quedarte en un sillón paralizado, generando ideas de pánico, ideas de zozobra, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Ya perdí esto, me quedé sin trabajo, perdí mi relación, la regué, y esto, como te digo, se expande, crece, entonces el miedo dice, boom, aquí es donde, ¿no? Pero ¿qué pasa si en lugar de eso agarro un libro de autoayuda, inclusive, pero yo les recomiendo una biografía? O los videos, ahora tenemos el recurso del internet, ¿no? Y puedes encontrarte los e-books, los libros en línea que vienen resumidos y que aparte te los puedes chutar rapidísimo. Las bioseries en Netflix, en otros medios, donde puedes ver biografías y son muy vivificantes. O sea, la diferencia entre leer una biografía y leer un libro de autoayuda es que los mismos personajes de la biografía, el protagonista, te está contando la historia, aun cuando sea relatada por un editor o por un escritor. Llega un momento en que te inmiscuyes en la historia, es decir, te conviertes en un coprotagonista porque empiezas a sentir y a ser salpicado de emociones, de sensaciones que van rodeando al personaje durante su vida y de alguna manera estas se van anclando de una manera de verdad mágica dentro de ti mismo. Es como nutrirte y entonces empiezas. Yo siempre les digo a la gente, o sea, si lees un libro, lees una biografía, no te conviertas ni en el autor ni en el personaje. Quédate con lo mejor de ambos, con lo que te convenga, con lo que te sirva. Porque también podrías equivocarte y quererte convertir en el personaje, y es diferente porque más bien puedes emular, puedes tomar ideas, puedes usarlo como un referente, pero pues convertirte está cañón porque quizás esa vida funcionó de esa manera en esas circunstancias porque era precisamente esa persona. Pero puedes tomar lo mejor de cada biografía, de cada personaje, de cada historia, en lugar de abrumarte, de llenarte de dudas, de dejar que la zozobra crezca dentro de ti. ¿Qué te parece, Luis? Y me parece muy bueno que has tocado el tema de las biografías. Busquen las biografías. Hay biografías resumidas, muy fáciles, muy digeribles, pero como decía mi compañero Luis, YouTube y Google tienen simplemente Wikipedia, puedes encontrar extraordinarias biografías y nutrirte, porque esa es la intención de leer una biografía, nutrirte, buscar un referente y llenar tu mente, tu cabeza de esos patrones geniales, de esas ideologías, de esos emprendedores, de esas medidas que tomaron en algún momento de su vida para sobreponerse a circunstancias que no eran las tuyas ni son las tuyas, pero que te van a servir como ejemplo. Es un coachado maravilloso. Bueno, amigos, espero que les haya servido este programa donde hablamos de límites, de limitaciones. Y recuerda, tú eres suficiente. Dítelo, vete en una foto, vete al espejo y di soy suficiente. Es una palabra mágica y vas a hacer que se alineen contigo todos los recursos para obtener todo aquello que te mereces y que por supuesto puedes alcanzar.
Esto fue a la 1, a las 2 y a las 3 en punto con tu servidor, Gustavo Ponce de León, y nos vemos el próximo jueves. Mi estimado Luis, muchas gracias. Y Dragón Estéreo, muchas gracias. Seguimos al aire en la 1, a las 2 y a las 3, lunes y jueves. Nos pueden buscar en YouTube, Spotify y Facebook. Gracias y buenas tardes. Te invitamos a que te sintonices con nuestro programa, una revista radiofónica donde vas a tener A la 1, entrevistas, a las 2, referentes, a las 3 en punto. testimonios, propuestas, foros, debates. A la 1, a las 2 y a las 3 en punto con tu servidor, Gustavo Ponce de León. Sintonízate con nosotros en Dragón Estéreo y vibra alto.